¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy bien, José Gary. Oiga, ¿es tan difícil el censo? Es todo un proceso, pero a mí me extraña la actitud del gobierno. Tú decías en la introducción que hicimos el último censo bien hecho, así es. En democracia ha habido 3 censos, 3 en democracia. Teníamos 40 años de democracia, 3 censos. El 92 yo estaba de viceministro de Inversión Pública, conseguimos el financiamiento, barato era en ese entonces, 5 o 6 millones de dólares, no había gas, pero hicimos con préstamo un censo, el 92 bien hecho. En esos tiempos donde no había ni celular, todo era la cartografía a mano, tenías que dibujar, empapelar, complejo. El 2001 hicimos el segundo censo. La gente preguntará, ¿y por qué no fue cada 10 años? La práctica te dice, haga cada 10 años y tratemos de hacer en año cero. 2000, 2010, 2020. Entonces estábamos buscando converger hacia el año 2000. ¿Para qué? Para también separarlo. El 2002 hubo elecciones, entonces teníamos que o postergar o anticipar. Anticipamos, fíjate que se puede. Lo anticipamos para el año 2001. La gente dice 2001, sí, oiga, no había este aparatito. El mejor lector óptico transmisor es este de acá. No había. Las máquinas de lectura óptica, que es la mayor cantidad de errores, eran unos aparatos gigantescos. Y con gente profesional de primer nivel, que hoy día se ganan la vida en cargos altos en el BID, en el Banco Mundial, en Naciones Unidas, con un equipo de primera, hicimos el censo del año 2001, en septiembre de 2001. Y teníamos resultados finales, Gary, en menos de 9 meses, no solo de población, incluyendo los indicadores de pobreza. La gente mucho habla del censo, que es el instrumento central del desarrollo, no solo porque te da cuánta gente tenemos, en qué lugar tenemos, para asignar recursos de salud y educación que deben ir en proporción a la gente que tienes, maestros bilingües en función al idioma nativo que se habla. El censo en esencia te da VES, José Gary, VES, la gente que escucha que se acuerde. VESS, vivienda, educación, salud, servicios, eso es desarrollo. El mapa de la pobreza te muestra, que sale del censo, las carencias de vivienda en todo el país, municipio por municipio, cuadra por cuadra. Educación, cuántos colegios hay, dónde hay, cuánta gente hay, cuántos niños de qué edades, te da los indicadores de educación. Salud, donde hay que poner posta sanitaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de hospitales. Servicios, agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfonos ya no mucho, todo el mundo anda con celulares. Pero ese es desarrollo, vivienda, educación, salud, servicios. ¿Cómo planificas la dotación de estos servicios de manera descentralizada? A través de los datos del censo. Y eso se hizo el 2001. Ahora sí hicimos una cuestión. Hay una realidad que es inobjetable. No vengamos a contar cuentos de que todo el mundo gana. No, en el censo se redistribuye recursos en función a dónde se va la gente. Y hay 2 fenómenos, o 3, que son inexorables y siguen avanzando. Hay migración rural-urbana. Todos los municipios capitales, casi todos, van a crecer y van a recibir más recursos, porque ahí se está yendo la gente. Hay una migración occidente-oriente, y una tercera que es oriente-valles a España o a la Argentina, que ahí habrá, en el censo vas a determinar todo eso. El censo conlleva redistribución de recursos de coparticipación tributaria y para universidades, y la reasignación de escaños en el Congreso, que son temas complicados, sí, pero justamente porque son complicados hay que hacerlo lo antes posible. Si el presidente, el vocero, los del gobierno están escuchando, un par de sugerencias solamente, se están poniendo la soga al cuello con lo que están haciendo. Primero porque ya yo he aprendido que para montar mentiras en el presente hay que borrar verdades del pasado. Bueno, yo no las borro. Aquí página 7 te muestra un artículo de varias páginas, cómo el gobierno pasa de garantizar el censo para noviembre de 2022 a junio de 2024. ¿Recuerdas? Estamos acostumbrados en Bolivia a que un servicio, un mueble, una reparación te dicen, no está listo, vuélvase mañana.
No está listo, vuélvase la siguiente semana. No, no está listo, vuélvase de aquí a 2 años. Y aquí está, y si dicen, no, página 7, bueno, aquí está Avi, lo mismo. Aquí está el ministro que se fue al Congreso para pedir que le aprueben $100 millones, garantizando que se hacía en noviembre de 2022. ¿Qué pasó? Todo el día hablan de técnico. Hubo una decisión política de postergar. ¿Para qué? Para no tener los conflictos o problemas de redistribución de recursos, de escaños y sobre todo para que no tengas un censo que puedas contrastar con el padrón electoral y develar y desnudar que en el pasado hay municipios en zonas rurales donde llenan actas. El 2019, estamos a 3 días del tercer aniversario del fraude. Ese fue el fraude del fraude. El TREP, los servidores ocultos, ese fue el fraude del fraude. El primer fraude es el voto consigna, donde en zonas rurales nadie murió, nadie se fue, todo el mundo está allá y llenan las actas. Para decirte, un municipio occidental y Guarnes, te dicen, es la misma población. ¿Por qué? Porque el censo es antiguo. Entonces, cuando llenas las actas acá, el MAS saca 100% aquí, saca 20% acá y gana. Para simplificar lo que es el país. Bueno, si llegamos a la realidad, el censo te va a mostrar, no son 2 municipios iguales. Aquí hay 500, aquí hay 1500. Y no puedes tú tener votaciones que son casi igual que las poblaciones, ¿no es cierto? Si llega un municipio alejado que te dicen, el MAS sacó 95%. Ah, ¿y cuántos votos sacó? 1000 votos. ¿Y cuánta gente hay? 1100 personas. Ah, caramba, no hay niños, no hay adolescentes. Eso se va a desnudar. Ese es un problema para Evo Morales, sobre todo. Entonces, yo entiendo que esas son las 3 motivaciones del gobierno. Evitar una discusión de redistribución de escaños, de redistribución de recursos y develar y mostrar que el censo no coincide con los datos del padrón electoral. Eso es. Pero ahora, el gobierno se ha enredado tanto que pasó de noviembre de 2022, ahora dice mayo 2024. Y si algo he visto que ha servido en estas discusiones es que han ido diciendo resultados finales, 16 meses, 14 meses, ahora dicen 12 meses. ¿Sabes qué significa eso, José Gary? Perdón por extenderme. Que en mayo 2025 tienes que tener resultados finales. El presidente Arce cree por ventura que la gente en mayo 2025, asumiendo que él hace lo que está diciendo, con resultados sobre la mesa, la gente le va a decir en julio, inscríbanse 130 diputados con la distribución del censo del 2012, mal hecho, con la cartografía que había hecho yo el 2001, bueno, entonces no le va a funcionar. ¿Te imaginas lo que va a suceder políticamente en el país? Protestas por todo lado. Santa Cruz tiene que subir, otro tiene que bajar, hay que redistribuir. Los cheques de coparticipación tributaria en muchos municipios van a bajar 20-30%. Esa es la realidad. En Santa Cruz va a subir. Al que menos entiendo yo, al alcalde de Santa Cruz, el que más va a ganar en plata y el que menos parece que quiere hacer el censo. Va a ganar más de 100 millones de bolivianos al año, sin hacer nada, solo contando. Eso va a suceder. Entonces, resumo de la siguiente manera. El gobierno está haciéndose harakiri o suicidio electoral, políticamente hablando, porque está difiriendo un problema complicadísimo que hay que discutir para justo que le toque en año electoral. José Gary, como a ti te gustan los cuentos, es como la persona que estemos yendo en el auto, ¿no? Hay que hacer el censo. No, pero presidente, va a haber pelea por los escaños, va a haber pelea por la plata, el padrón. Hay unos rompemuelles. Esquivemos los rompemuelles al barranco. Y en el fondo del barranco, ¿qué le van a decir? Presidente, ¿nos evitamos los rompemuelles? ¿Ese va a ser el consuelo? Eso llega. Y creo que esa es la parte que el gobierno, el más interesado en hacer esto antes y lo más lejos posible del debate electoral 2025, debería ser el gobierno. Y parecería que está trabajando al revés. Y lo que está claro es que cambiaron por decisión política, se han equivocado, ojalá que reflexionen y que hagamos del censo cuanto antes, porque todas las elecciones hacia futuro, todas las propuestas de desarrollo, aquí van a venir candidatos a la radio a hablar, quiero ser diputado, quiero ser senador. ¿Y en base a qué va a ser tu propuesta?
en base al último censo bien hecho del 2001, porque el del 2012 fue mal hecho. No, hay que hacer, el censo es el instrumento del desarrollo, ojalá que el gobierno se percate y entienda. Y como tú hablas acá cada mañana, estamos a 3 o 4 días de evitar que esto siga creciendo. Al gobierno, a las regiones, a todos les interesa tener un censo. ¿Para qué? Para hacer desarrollo, y el gobierno tiene que estar consciente. Aquí te puedo mostrar municipio por municipio cuántos. 64, según el INE, no yo. El INE tiene proyecciones. 64 municipios van a subir de población. 7.200.000 personas van a subir de población. Van a recibir más recursos. 275 municipios van a bajar de población. Ahí viven 4.800.000. Hay más gente, porque por definición, ¿no es cierto? Donde hay más gente, va a haber más recursos. Empiece a trabajar en eso. Y concluyo con una sugerencia. El 2001 había este problema. ¿Sabes cómo lo enfrentamos? Hicimos un fondo de compensación para la pobreza. Diálogo 2000, HIPIC se llama. El campeón mundial de reducción de deuda externa fuimos nosotros. Eliminamos toda la deuda externa. Evo Morales ni gracias dijo. ¿Y qué hicimos con la plata? En lugar de pagarla y que se vaya a Bruselas, que se vaya a Washington, la dejamos en Bolivia. Y la repartimos a los municipios no en base a población, meramente. Población pobre. El censo te da 5 categorías, José Gary. La gente que está bien, rica, la gente que está encima de la pobreza, la gente que está debajo, muy por debajo o muy por debajo. Estás hablando pobres, indigentes, marginales. Recalculamos la población de los municipios, diciendo que el rico vale -1, no recibe. El que está encima vale 0. El pobre, 1. El marginal, el indigente, 2. El marginal, 3. Con eso lograbas que municipios donde no hay agua, donde no hay alcantarillado, reciban 7, 6, 5 veces más por habitante que zonas capitales donde hay más desarrollo. Eso compensó. Entonces, sí, presidente Arce, lo último, en lugar de prestarse $400 millones de la CAF para gastar en sueldos y en su burocracia, haga desde ahora un programa de compensación para los municipios pobres que van a ver mermados sus recursos y distribúyalos con esta fórmula del Diálogo 2000 que sigue vigente, dando más a los más pobres. ¿Para qué? Para que los municipios rurales que van a ver una caída dramática de sus recursos puedan sobrellevar la dificultad que va a significar esto. Hay que planificar eso desde ahora. Nosotros lo hicimos así. El 2001 hicimos el censo en 9 meses. Resultados finales con indicadores de pobreza. Una persona me decía el otro día, me acuerdo que el día del censo estuviste en los 9 departamentos. Sí, creo que fue la única vez. Amanecí en La Paz, me hice censar con mis 4 hijos, recorrí y no había helicóptero. Una avioneta de hélice a Oruro, a Potosí, no sé qué, el avioncito ese chiquitito que había. Me fui a los 9 departamentos para mostrar la importancia del censo. Y terminé en La Paz a las 11 de la noche cerrando la jornada del censo. Y a los 9 meses repetí los viajes, ya no 9 por día, mostrando los cheques del Diálogo 2000 de la condonación de la deuda para compensar a los municipios pobres. En 9 meses, resultados con indicadores de pobreza. Claro que se puede hacer, y si el gobierno no le da la gana, que me avise. Yo le presento a la gente que lo puede hacer. Y te van a venir a decir acá, que el censo de Piñera del 2013 fue mal hecho. Sí, el de Evo también. Pero si quieren ejemplos, Argentina acaba de hacer censo. Son sus amigos. El hijo de La Baña ha hecho un censo en Argentina. Llámenlo, pregúntenle. Lo ha hecho en Argentina, acaban de hacer uno. En Chile también están volviendo a hacer. Hagan el censo y no difieran más. Ahora, le hago una consulta, Tuto, desde todo lo que usted nos ha mostrado. Nosotros tenemos un problema ahora que es el afán distractivo permanente y ya no hay cómo, o sea, pero era prioridad antes. ¿Por qué no es prioridad hoy? Porque técnicamente iban y saltan de un tema a otro y no hay cómo justificar esta falta de voluntad política por todo lo que encierra el censo, que es lo que ellos quieren ocultar. Pero en medio de todo esto vamos a un paro. Hay una posición ratificada por un montón de gente, han hecho el cálculo, yo le dije al vocero el otro día, calcula 5 por metro cuadrado y tirate hasta el tercer anillo y vas a encontrar que había 1,5 millones de personas en ese cabildo. Pero bueno, si uno quiere desvirtuar, todo es argumentable en la vida. Y cuando yo argumento solo,
sin que nadie me cruce, es mucho más fácil, ¿no? Claro, así. Si yo cuestiono, si alguien me cuestiona, me obliga a pensar, ¿no?, el argumento. Ahora, en este momento tenemos una otra Bolivia, que es la que no se intenta ver, que tiene que ver con lo meramente económico. Usted en un momento, en un diálogo anterior, hace ya bastante tiempo, hablaba de que necesitábamos al menos 7.000 millones para encarar este proceso que ya hoy ya lo estamos viviendo. En ese momento lo íbamos a encarar. Y estábamos hablando antes de la pandemia. No, estábamos en la pandemia, en la encerrona de 7 meses de la pandemia. Hoy nosotros tenemos una gestora tras los fondos de los jubilados, tenemos un endeudamiento importante del país, 26.000 millones si no me equivoco, no tenemos gas, resulta que hoy vamos a tener empresas quebradas, fábricas quebradas, porque no pueden usar el gas los que tienen fábrica, tienen que usar electricidad, porque ese gas que hay, el poco que hay que vendérselo a Brasil y la Argentina, y no hemos pillado más gas. Por el otro lado tenemos un conflicto en la COP, con los mineros que saltan y toman, tenemos un conflicto con los potosinos que están reclamando el tema de su litio, tenemos un conflicto con el censo, tenemos un país en la anarquía, ¿no? Y no es una canción, no, es una anarquía real, más allá de que hay una falta de efectividad política para solucionar, pero una desatención muy, muy grande al ciudadano en el servicio básico. ¿Cuál es, desde su visión, lo urgente en este momento? Porque yo discutía con el vocero y me llamó la atención que el concepto prioridad puede ser tan variable. No, la prioridad es prioridad, pues, ¿no? O sea, pero puede ser tan variable para este gobierno la prioridad. Es decir, lo que hoy es prioridad para el gobierno, mañana deja de ser prioridad. En ese concepto, con todo este contexto, nosotros vamos a ir a un paro. Y en el país se está marcando que el culpable del paro es Santa Cruz y que en realidad es una tosudez de Santa Cruz que no quiere sentarse a negociar, cuando en realidad es una falta de voluntad política de hacer lo que tienen que hacer. Y lo disfrazan de un montón de elementos que en este instante significa una cortina de distracción muy grande para los problemas de fondo y reales que tiene el país. Estás dando en el clavo, José Gary, porque detrás de esto se esconden dos problemas. Has tocado uno y te voy a agregar otro, muy profundos que va a tener que enfrentar el gobierno. El primero es de que el MAS se farreó el gas, como hemos hablado y te hacía referencia. Evo Morales llegó al gobierno con las tarjetas de crédito casi limpias, eliminada la deuda comercial con la banca extranjera, eliminada la deuda bilateral con países y la multilateral prácticamente eliminada y en cero. Y no solo eso, recibe un país lleno de reservas de gas, con gasoductos a los vecinos, con contratos con los vecinos, con el IDH de Armando Bacadíes incrementado a 50%. Aleluya. ¿Qué tuvo que hacer? Gastar, 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 gastar. Feliz. 8 veces los ingresos que tenía yo cuando era presidente llegó a tener Evo Morales. Gracias al gas. 8 veces. Ya no compliquemos con porcentaje del PIB. 8 veces los ingresos. Llegaron elefantes blancos, la farra, el despilfarro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos? 50.000 millones de dólares que entraron por el gas, se los farrearon el gas. Hasta ahora ya deben ser 55.000, 56.000. ¿Y qué pasó? El MAS se farreó el gas. Terminado el gas, se empezó a comer las reservas internacionales del Banco Central, que de niveles estratosféricos han caído. Y ojo, estos meses últimos nos hemos salvado porque hubo una asignación del Fondo Monetario, hubo un incremento de precios de los minerales por lo que ha pasado en el mundo, y hoy por lo de Rusia y Ucrania hay un incremento del precio de la soya. Aleluya, está bien la soya, están bien los minerales y demás. Pero eso ha paliado que ya reviente este problema, que requiere una inyección, y qué bien que lo has puesto sobre la mesa. Acuérdate que el próximo año la gente va a estar hablando de eso. Yo les dije la verdad, se requería una inyección externa de recursos para garantizar que no haya saltos abruptos en el tipo de cambio y poder darle tranquilidad al país hacia adelante. No lo han hecho, a pesar de haber tenido este regalito extra del buen precio de la soya, minerales y del Fondo Monetario. Eso viene, las reservas han caído. En plata llegaron a caer a 820 millones de dólares.
Saca el oro, saca los derechos especiales de giro. Eso quedó, 2 de septiembre, anda, fíjate. Los boletines del Banco Central son como los del INE, se publican cuando les conviene. Cuando empieza a caer, 3 semanas no publican, después vuelven a publicar, cortan jueves. Es puro manipulación y maquillaje. Después llegó la platita de la CAF, llegó otros desembolsos, sube a 1.300. Ahora, lo último que han publicado, otra vez baja a 1.100. El problema está ahí y le va a llegar el próximo año al gobierno, al presidente, y va a tener que lidiar con esto. ¿No sería mejor no inventarse otros problemas? Los va a tener, solito le van a llegar estas dificultades y todos van a sufrir la dificultad económica que se va a venir a partir del próximo año, muy dura. Fíjate que ahora no publican los datos del crecimiento para no tener que enfrentar, si pago el doble aguinaldo, quiebran las empresas, si no lo pago, me hago otro problema social. Entonces tienen un problema económico profundo. Y yo sacaré los videos de decir, yo les avisé que venía esto, cuando el próximo año lleguen estas dificultades económicas. Entonces, ¿por qué? Si se farrearon el gas, están cayendo las reservas, cuando ese es el ciclo. Te farreas la plata del gas, después le caes a las reservas del Banco Central, después te endeudas y finalmente le caes a la gestora para que te dé también créditos al Tesoro para seguirlos gastando. Ese ciclo ya está en curso y se está viendo. A eso agrégale el problema político, que es insalvable. Yo he perdido una apuesta. Yo le decía a gente, después del presupuesto 2023, abril, demás, van a estar a tiros el presidente y el expresidente, Arce y Morales. Le fallé, ya están a tiros hoy día. Porque la política, la historia, José Gari, te muestra que en el planeta hay especies con 2 pies, con 4 pies, con 100 pies. Sí, de todo hay. No hay con 2 cabezas. Especies, ni gobiernos. Y revisa Ecuador, Correa, Lenín Moreno. Fue igualito. Terminaron a tiros, que el juicio, Correa en Bruselas. Uribe Santos del otro lado, lo mismo. Terminaron a tiros. El MNR, he visto un libro que están presentando el doctor Siles Suazo. El proyecto más poderoso que había, ¿se acuerdan? ¿Y quién mandaba? Bueno, Víctor Paz, pero también Hernán Siles, y también Guevara, y también Ñuflo Chávez. ¿Y quién terminó ganando? Barrientos. Está escrito. Y partido le aumentaron de a letra, MNRI, MNRH, MNRM. Sí, como los tipos de cambio en Argentina, creo, ¿no? Ya tienen el dólar que se llama Blue, Coldplay, Messi, no sé qué. Se van hasta... Eso va a llegar. Hay un problema ahí de fondo. Y fíjate cómo el expresidente Morales está en la radio y al principio me preocupa este viceministro, me preocupa este ministro. No, ahora ya es el presidente. Y ayer, tú que lo analizas sus mensajes, ya dice, yo quiero ayudar al gobierno, pero hay mucho descontento, yo estoy conteniendo el descontento, ya no voy a poder. Le está anunciando que él pronto va a salir a enfrentarse al gobierno. Supuestamente hubo una tregua de paz después de la reunión que no supimos, y dice, este era mi ministro. Claro. Lo hace bolsa ayer. ¿Y dónde va esa pelea política, en resumen? Es una pelea por el poder. ¿Dónde está el poder? En el Ejecutivo, el Legislativo, que maneja el Judicial. ¿Quién maneja hoy el Ejecutivo? Se supone que Arce. Pero hay una realidad de gobernar, te lo digo por experiencia. Presidente es el que pone ministros y el que saca ministros. Cuando otro te saca los ministros, ese es el presidente. Entonces están peleando por el Ejecutivo. Camino a la pelea del 8 de noviembre de quién maneja el Congreso. El que maneja el Congreso, el Ejecutivo, maneja el Poder Judicial. Y después el partido, para pelearse por la candidatura y todo lo que viene. Y Evo Morales tiene 2 dramas que nadie se los va a poder arreglar, que está sufriendo enormemente, lo sé. Él cree que si controla el gabinete, el Ministerio de Justicia, el de Gobierno, la Procuraduría, va a poder evitar el tema del Hotel Las Américas, que ya ha adquirido categoría internacional. CIDH. Ya está en la comisión, ya dicen, hubo lo que todos sabíamos, ejecución extrajudicial. Y hay gente que va a mover ese tema, fuera de Bolivia. El tema de Maximiliano Dávila, que poca gente lo habla. Oye, yo me quedé anonadado, José Gari, cuando sale el cartel, $5 millones. Digo, hombre, yo conocía a los de Diosdado Cabello, el narcotraficante criminal más grande de la historia de América Latina, el de Venezuela, el que maneja todo el cartel de los soles. Ese vale $10 millones.
Yo dije, hombre, este en Bolivia, ¿quién será? Vale 5. ¿Quién será? Y eso es pedido de recompensa internacional. Eso, Evo Morales puede tomar el ministerio, el viceministerio, la FELCN, lo que sea. No va a parar. Hay un tema de una demanda internacional por narcotráfico con ese señor. Y en el tema del Hotel Las Américas, vino a Santa Cruz, acuérdate el nombre, Caroline Dwyer, la mamá del irlandés. Y no es que sea más importante el irlandés que el resto, pero las autopsias que se publicaron en Irlanda muestran, y la señora dice, que a este muchacho no estaba en el hotel, lo llevan al aeropuerto, lo ponen de rodillas, estaba maniatado y le meten un tiro hincado. Y lo vuelven a llevar al hotel y lo llenan de ráfagas. Eso muestra las autopsias de Irlanda. Y eso ya lo dice la CIDH, ya no lo dice José Gari en su programa porque es un opositor, no. Y vamos a perder el juicio en la corte, a no ser que hagamos una conciliación. Y las familias de estos señores tienen argumentos para abrir demandas internacionales. Entonces yo no sé quién tiene con más insomnio a Evo Morales, si Caroline Dwyer o Maximiliano Dávila. Pero esa es parte de la pelea. Él tiene que controlar el Ejecutivo, el Congreso, el Judicial, porque cree que así va a poder manejar esto. La gente siempre habla que la justicia es una guillotina. Es dos. Es una guillotina asimétrica. De un lado filosa para que Chapetón, Svonko, Leopoldo empezara a cortar. Pero del otro lado, terciopelo, para proteger a quien detenta el poder. Y Evo Morales quiere esa parte. Necesita impunidad por estos temas. Entonces, ¿eso qué te muestra? Que el panorama político va a seguir en esa dirección y esto va a terminar, lo de Arce y Morales, no lo sé, impredecible. Hay gente que dice que Arce tiene el poder. Alberto Fernández tenía la presidencia, ¿te acuerdas? En Argentina. Y hoy día creo que ya ni la secretaria le responde a la llamada, ¿no? Él llegó a tener 80% de popularidad. Cristina solo tenía 30%. Ahora Alberto ya está creo que en menos 20%. Y sigue la señora manejando todo. Nunca se sabe cómo se decanta esto. Pero ¿sabes qué va a quedar para don Luis Arce? Que mientras él andaba en sus grescas con Evo Morales, queriendo demonizar a Santa Cruz, sin razón alguna, para buscar la economía se le estaba complicando y estaba entrando en una crisis profunda. Mejor es que empiece a atender los problemas reales económicos que vienen, que solucione la dificultad política que tiene con el señor Evo Morales y que la va a seguir teniendo, y que no se inventen problemas donde no existen y donde lo único que van a lograr es diferir, porque José Gari, mira, ya a mí, créeme, no me gusta lo que pueda pasar aquí, nos preocupa a todos, ¿no es cierto? Hubo el 2019, 21 días, el 2020, pandemia, cuarentena, todos estábamos cerrados. Las dificultades ya son suficientemente graves como para seguirlas alimentando entre nosotros. Entonces, yo al gobierno le digo, si dijeron que era noviembre de 2022, trabajen, hagan la cartografía y además se inventan excusas pueriles. Te agrego esto. Yo escuchaba decir, no, hay que postergar. Escuchaste la excusa, ¿no? Porque en Riberalta hay 5,000 personas que se van a trabajar a las beneficiadoras de castañas. Sí, lo conozco bien. Yo pagué el plan, les pagué los salarios para que no quiebren las castañeras. En el censo hay censo de hecho y de derecho. Dame un minuto sobre eso. ¿Qué es de hecho? Te tocan la puerta. ¿Usted quién vive aquí? ¿Usted ya cuántos? Familia, muy bien, registrado. ¿De derecho? No, yo estoy aquí, de paso yo vivo en otro lugar. El caso de Riberalta, entonces, hagan un tema de derecho, de decir, no, yo en realidad vivo en el otro lugar, lo que fuese. Se puede buscar trabajar de otra manera. Segundo, en Argentina, la mitad del censo fue hecha con autoempadronamiento. ¿Qué significa? Que tú agarras tu celular, en tu casa, entras y pones mi casa aquí, cuántos cuartos, no sé qué, mi hijo habla quechua, ¿no? Llenas. La mitad de Bolivia está conectada, llenas. Y ya el día del censo es más facilito, te tocan la puerta, ya está hecho. Y además, como te digo, lo que más demoramos, el 2001, fue la lectura óptica, la transcripción de datos. Hoy día este es lector óptico. Claro. Ya no tienes que cambiar. Entonces, ojalá que el gobierno entienda y esta semana, los próximos 3 días, diga, a ver, seamos sensatos, saquemos el tema del censo, de los resultados, de año electoral, donde va a ser explosivo. Hoy día está en camino a eso. Tengo que hacer una pregunta obligada. Nosotros tenemos hoy la certeza absoluta, siempre
particularmente quien les habla tuvo la certeza del fraude, ¿sí? Y yo le decía a la gente, en ese momento en el caso de Santa Cruz, eran otros los traidores, la traición era la misma, pero eran otros los actores de la traición. En esos 21 días nos inventaron un relato, mientras huía el MAS, venía la izquierda internacional en prensa argentina, en personeros españoles, mexicanos, venían a ver cómo hacían el nuevo relato, que lo lanza en México después Morales, para imponer el relato del golpe. En medio de todo eso viene todo lo que después vino, que no hay para qué mencionarlo en este momento porque no hace objeto a la pregunta que le voy a hacer. Y desde ahí empieza versión versus versión. Yo le decía siempre a la gente, no se la pueden contar porque ustedes la vivieron. Entonces, ahí se mantuvo y los indicadores estadísticos del propio gobierno marcan que desde las encuestas, en esos sondeos de opinión semanal que hace el gobierno, no hubo en ningún momento carne en el relato del golpe de Estado. La gente no tragó. Porcentualmente siempre ganó la otra versión, la versión de la realidad, que hubo un fraude electoral que condujo al pueblo boliviano, no el fraude solamente de la elección, sino la sucesión de fraudes hasta llegar a la elección. En medio de todo eso, el relato varía, cambia, y empiezan a denigrar o a asumir que hubo traidores internos. Luego se dan cuenta que ese relato no era bueno para el propio MAS, lo sacan de lado y marcan que este arregló, que la iglesia, que el uno, que el otro, que Mesa, que Tuto. Que Tuto se acordó, que lo sacó, que acordó con Evo. La pelea entre Arce y Evo marcan eso también, que Evo más o menos es socio. Evo supuestamente es socio de todos ahorita, ¿no es? Según la visión según la visión del gobierno. En ese sentido, desde esa otra parte que también debe preocuparle a Evo Morales por lo último que ha pasado con el Congreso gringo y con el Departamento de Estado, ¿cuál fue la realidad desde lo histórico para que lleguemos a este momento y sigamos analizando lo que hoy coyunturalmente vive Bolivia? Muy interesante lo que planteas, porque estamos hoy en 17 de octubre y algunos periódicos ponen que hace 19 años cayó un presidente que escapó del país, Sánchez de Lozada. Y estamos a 3 días recordemos el fraude del 2019, se va a cumplir 3 años. A ver, creo que das en el clavo en el siguiente sentido. Yo cuando hice una larga conferencia usé la frase de Orwell, el libro famoso 1984 se llama, escrito en los 40s, del Estado totalitario que lavaba el cerebro de la gente, claro, no por internet, ¿no? Con afiches, con radio, con comunicación. Y decía, ¿cómo manipulas a una sociedad? Y daba unas ciertas reglas. Una de ellas era, para montar las mentiras del presente, hay que borrar las verdades del pasado. George Orwell, 84. Estoy parafraseándolo, sí, lo que dice. En eso estamos. En montar las mentiras del presente, golpe, para borrar la verdad del pasado, que fue fraude. Y aquí, qué bueno sería que camino al 20 de octubre se haga un recuento. Fíjate que es como tú dices, ya en México y Argentina cambiaron el relato. ¿Cuál fue la realidad? Sabemos que en áreas rurales llenan actas, lo vienen haciendo hace muchos años. Eso es fraude, ellos dicen consigna, la comunidad ha decidido y llenan las actas. Ya no importa si 150 inscritos, si solo votaban 30, no, ponen 150. Eso siempre venían haciendo. Por eso le tienen miedo al censo también. Porque ahí vas a demostrar, oye, que si aquí viven 120, ¿cómo votaron 150? Claro. Le tienen miedo a eso. Pero eso no alcanzó el 2019. Era tal el rechazo popular a que Evo Morales, que en la Constitución dijo solo tengo 2 mandatos, una sola reelección, él puso eso. Después se buscó el tercer mandato, argumentando que había refundado la República. Que no valía. Que no valía, no, porque imagínate, entonces pasamos de la República al Estado plurinacional, 2 mandatos más. Al Estado intergaláctico, 2 más. Entonces, hasta morir. No es así. Ya hizo ese abuso. Después, 21F. Quiero cuarto. Ya la cueca interminable. Quiero la cuartita. Bolivia le dijo no.
Ah, no, es un derecho humano. Ya, opinión consultiva 28. Primero un empate. Sí, empate técnico, sí, esa noche, sí. Opinión consultiva 28-21, que me tardó 4 o 5 años hacerla y que la CIDH no la quiso hacer, no, la hizo Colombia. Ya hoy día ya dice, la Corte de San José ha dicho que no es un derecho humano reelección indefinida. Evo Morales fue probadamente un candidato que buscaba el 4º mandato, desconociendo el 21F, argumentando de forma pueril de que tenía derecho humano a ser tirano. La gente, sobre ese sustrato vino la cuestión, ya no del fraude entendido como voto consigna que se llena a zonas rurales, el fraude del fraude, el servidor oculto, todo lo que muestra la OEA. ¿Y por qué te digo que es importante este 20 de octubre recordar eso? Cuando hubo las protestas, después de que detuvieron el TREP, la gente se olvida, detuvieron el TREP el domingo en la noche. Había 3 conteos rápidos esa noche. El del gobierno en la Corte Electoral, que mostraba que había segunda vuelta. El de las universidades de jubileo, que mostraba que había segunda vuelta. Y el conteo rápido que hace la OEA, que en el Consejo Permanente dijeron que había segunda vuelta. 3 conteos rápidos que decían que había segunda vuelta. Detienen el TREP, se corta, vuelve, aparecen servidores ocultos, ganó Evo en primera vuelta, lo proclaman, listo. Se arma la protesta por todo esto que había pasado. Desconocer el 21F, buscar el 4º mandato, todo lo que había pasado. ¿Quién pide la auditoría de la OEA? 31 de octubre, por favor, revisen. Evo Morales. La pide, los manda a Pari y Héctor Arce a Washington, se van, se sacan foto con Almagro, sobre quien había muchas dudas, porque se fue a bailar al Chapare, si recuerdas, en mayo de 2019 con Evo Morales, después de haber supuestamente cuestionado su mandato en contra del referéndum, pero ya, tema aparte. ¿Quién pide la auditoría? ¿Quién la exige? ¿Quién la firma? El gobierno de Evo Morales. ¿Quién la publicita? José Gari, revisa la pauta publicitaria. Todas las noches eran 10, 15 mensajes por canal. Cálmense, pueblo de Bolivia, dejen de protestar. La auditoría va a determinar si hubo o no fraude. Yo te puedo mostrar acá, tengo 15, 18 videos de Evo Morales, día tras día, desafiando a todo el mundo a acatar la auditoría. Aceptemos la auditoría. España financia la auditoría. México, que hoy día todo el día grita, envía a su embajadora a apoyar la auditoría electoral. Todo eso está registrado. Pero estamos en el mundo de Orwell. Para construir la mentira de que fue golpe, hay que intentar borrar esa verdad. Ojalá que se recuerde esa verdad. La auditoría fue pedida, firmada, exigida, publicitada y emplazando a todo el mundo a acatarla por Evo Morales y su gobierno. Claro, y después pidió repetir las elecciones. Así, y cuando salió la auditoría, ¿quién la dio por buena? José Gari Áñez, ¿quién? Nos levantamos el domingo 10 de noviembre, cuando había salido la auditoría, con Evo Morales diciendo, anulo la elección por fraude y destituyo a los del Tribunal Electoral, que no tenía la competencia, pero no importa, por fraudulentos. ¿Quién ratifica esto? El 24 de noviembre, por unanimidad, toda la bancada del MAS hace una ley 1266 que anula la elección por fraude y designa nuevos vocales electorales. Y ahora resulta que todo eso se quiere borrar y que Yanine por aquí, por allá, todo lo que buscan hacer para cambiar esto. Y lo último que decía sobre que me dicen que yo ayude, no, yo no ayudé, yo soy demócrata y antievista siempre, y pienso, no soy tonto, porque yo entiendo cómo es el tema de redes, poco menos que yo era el presidente de México, no. Yo tengo un principio, yo soy demócrata no por conveniencia, siempre, respeto a las convenciones internacionales, siempre, para mis amigos y para mis enemigos también. En América Latina, si de algo tenemos que estar orgullosos, es del acervo jurídico construido que dice que si una persona está perseguida, pide asilo o refugio, y hay las convenciones interamericanas que dicen que ante asilo pedido y concedido se expide salvoconducto. Me volví gurú de eso con el caso de Chonta Pinto. ¿Te acuerdas? El claro. Señor, que en paz descanse. Estaba con 22 juicios, perseguido, muy valiente, habló con la esposa. Se vino a La Paz, entró a la Embajada de Brasil, estuvo ahí 15 meses. Tenía salvoconducto expedido, no por Bolsonaro, por Dilma Rousseff, por el gobierno de Lula, amigos de Evo Morales. Y a Evo Morales nunca le dio la gana de, ante asilo pedido y concedido por un gobierno que no era derechista, es automático expedido el salvoconducto. En dictaduras militares en Bolivia, saltabas una embajada y entrabas, García Mesa te daba salvoconducto. A Evo Morales no le dio la gana. Bueno, yo no soy como ellos. Si eres lo mismo que el MAS, eres más de lo mismo. Yo no soy así.
He pedido que respeten el asilo para muchos amigos venezolanos en Perú, en España, en Estados Unidos, para muchos bolivianos, para muchos nicaragüenses en Costa Rica, en varios lugares. Sé lo que es esto. Entonces yo no puedo exigir eso para mi amigo. Y señor Morales, él pide asilo, revisa, Ebrard le da, concedido, salvoconducto, muy bien, se cumple. Eso hacen los demócratas, primero. Segundo, hay 2 presidentes en democracia que cuando concluyen su mandato, a diferencia del resto, que nos fuimos a nuestra casa tranquilos, yo me fui tranquilo, Jaime Paz, Víctor Paz, Hernán Siles, hubo 2 que renunciaron y se fueron. Sánchez de Lozada, hace 19 años, hoy, con una diferencia, estaba en Santa Cruz esperando que el Congreso le acepte la renuncia. Evo Morales renuncia, hace pedir un avión extranjero, se pone la bandera de ese país y sale corriendo. En la Constitución tú reemplazas al presidente por una serie de razones. Sentencia ejecutoriada, revocatoria, muerte. O renuncia presentada ante el Congreso o por dejación de cargo. Evo Morales hizo dejación del cargo. Y por eso los del MAS argumentan que había que ver en el Congreso todo eso. Oiga, el señor se fue. Sánchez de Lozada esperó en Santa Cruz y se escapó después. Evo Morales se fue, escapó. En Venezuela, el 2002, cometieron el error de que cuando Chávez renuncia, hubo gente a la loca que dijo, no, que se quería ir a Cuba. No, que no se vaya, que se quede aquí y pague sus culpas. Y entró un empresario apoyado por militares. Duró 3 días. Chávez volvió y hasta ahora siguen. Hay que conocer la historia antes de hablar tonteras. Sabíamos, el Evo Morales, al irse, claro, activaba la cláusula de dejación del cargo para hacer la sucesión. Porque si estaba en Chapare, había que considerar, como en el caso de Sánchez de Lozada, su renuncia en el Congreso. Hubiera vuelto de presidente. Entonces, aquellos que dicen que no, que había que ir, que había que dejarlo ahí, bueno, primero, yo no pido para mis amigos lo que no concedo a mis adversarios. Respeto el asilo para todos. Para los hijos de Evo Morales, pedí públicamente que le den asilo. Y que los dejen salir a Buenos Aires. Porque hay que ser consistente en la vida. Lo otro es que los que querían que se quede Evo Morales era para que se quede de presidente y hubiera seguido. Y finalmente hay algunos que dicen, no, es que si se quedaba en el Chapare, lo hubiera metido preso. Ah, ya. ¿Quién? Lanchipa. Él era el fiscal. Ahí sigue. Vayan pues ahora a meterlo entonces. No, la gente a veces repite tonterías sin razón. Pero sí, lo que tienes razón es, te he tocado el tema del Hotel Las Américas, pesadilla de Evo Morales, Caroline Dwyer. El tema del señor Dávila, veremos dónde termina. Y este otro tema que es esencial, ¿por qué tiene que cambiar el relato, como dices tú? Porque en la vida uno puede sobreponerse a muchas cosas. Políticamente estoy hablando, en campaña, excepto la cobardía. Los insultos que vengan, que van, te puedes sobreponer. La cobardía no tiene perdón. Evo Morales, ¿te acuerdas? Patria o muerte. Y resulta que fue fraude o fuga. El patria o muerte se volvió fraude o fuga. Porque salieron fugando. Y ya, yo me acuerdo que repetía y decía esto, ¿no? Que el fraudulento, fugado, que no. Toda la cuestión. Pero yo no se lo digo yo ahora. Se lo dice gente del MAS. Porque en el MAS quieren, Evo Morales, decir, hay una línea divisoria. Renovadores contra no sé quién. No. Los que se quedaron y los que se fueron. Esa es la verdadera línea. Los cobardes divisoria. Y los valientes. Los cobardes y los que fueron. Y eso yo recuerdo que una vez en diciembre, creo que estaba en La Alba, no sé, lo vi a Choquehuanca en un aeropuerto, en el avión. Así como está. Él estaba en Bolivia, lo vi. Estaba ahí. El actual presidente entró a la Embajada de México. Yanine le dio salvoconducto por salud, mira la diferencia. A Yanine Áñez ni a la clínica la dejan ir. Le dio salvoconducto por su tema de salud a Luis Arce. Y que reconozco que volvió en enero. Y que el tonto ladronzuelo de Murillo, que era igualito que los del MAS, ¿te acuerdas? Le mandó mandamientos citaciones judiciales, ni siquiera saliendo del aeropuerto del Alto, antes de que entre a migración. Esas son las tonteras de este ladronzuelo, de ahí. Barbaridades que hizo. Pero reconozco que Arce volvió, y estuvo acá, y enfrentó, y Choquehuanca también. Entonces, la línea divisoria del MAS no es la que el otro día Morales decía en su programa, no, le decía a Choquehuanca, si tú eres mayor que yo, le digo, no, pues, a ver, yo sí que me acuerdo, Choquehuanca es un poquito menor que yo y Evo es un poquito mayor que yo.
Y este es tan mitómano que le dice, tú eres mayor que yo, le dice, que ni siquiera le viene al caso, porque esa no es la línea divisoria. Él quiere volverla que, generacional. No, es los que se fueron y los que la enfrentaron. Y eso ya no lo dice Tuto Quiroga o José Gary Áñez, no, Eva Copa se los dice, diputados del MAS se lo dicen. Y entonces, ¿cómo borras este estigma de cobardía? Hice fraude y me escapé y me asusté. No, golpe. Entonces Yanine más o menos le entró con tanques, ¿no? Esa es la única razón que lo lleva a querer montar esta mentira para borrar esa verdad que lo hiere en lo más profundo. Ese es un tema de posicionamiento, si quieres, la cobardía. Eso no es un delito. Los temas de narcotráfico, los temas de Hotel Las Américas tienen otro ribete. Y ahí yo creo que Evo Morales puede dar 5 saltos mortales, salir en contra de Arce todo el tiempo. Le pueden dar que ponga él a sus más estrechos colaboradores de ministro de Justicia, porque Justicia y Gobierno, dice, ¿por qué será, no? Maximiliano Dávila, Hotel Las Américas. Él cree que si controla eso, va a tener impunidad en la guillotina asimétrica, ¿no es cierto? Perseguir a los de Santa Cruz y para él cariño. Pero son temas que ya tienen una dimensión internacional, esos dos. Y el tema del fraude, como tú dices muchas veces, no importa cuánto nos la charle, no importa cuántas veces repita. Ya no vivimos en los tiempos de Orwell, donde puedes cambiar todos los periódicos, todas las... No. Entrate a YouTube, entre en YouTube, pongan Evo Morales Auditoría. 2 de noviembre, 3 de noviembre, 4 de noviembre, aquí les muestro una tras de otra vez decía, auditoría, voto por voto, ya está la OEA, vengan todos, Carlos Mesa, te desafío de una vez a hacer... Y ahora resulta que la auditoría y Almagro fueron golpistas, pero sí él pidió. Entonces no se puede cambiar la historia queda y la recordamos. En todo este contexto que vivimos, no le voy a pedir futurología, pero sí apoyado en los hechos hoy latentes, tenemos que tener un rumbo. Yo tengo un criterio muy particular que me atemoriza pensarlo, porque estamos en un eje, en una línea muy delgada que el gobierno dice, garantizo la libre circulación, Santa Cruz dice paramos, aparece un equipo que señala permanentemente que van a salir, que la policía no va a intervenir, pero que sin embargo van a salir grupos que quieren trabajar a trabajar. Estamos hablando poblada versus poblada, esto es anarquía. Y puede derivar en un montón de cosas. Por otro lado, el país prendido en cada uno de sus temas y en cada uno de sus abandonos. Bolivia siempre llegó al límite, nunca saltó al precipicio, fue para atrás, históricamente. El tema es que antes habían un montón de elementos menos de información y de autoconvocatoria y de generación de susceptibilidades o locuras, porque las redes son muy buenas o son muy malas. En ese marco, ¿qué es lo que ve Tuto Quiroga? Muy preocupado por lo que se viene, claro, como boliviano sí, porque... Mire, yo no soy amigo de los paros, pero soy enemigo total de los engaños. Y aquí hay un tema que se está buscando hacer un engaño, una mamada, como dicen, un tumbe, de decirle, no, aquí el censo era noviembre de 2022 y ahora no pido 3 meses más porque no, pido 2 años más para intentar patearlo, para que más o menos mientras yo sea presidente no se haga censo. Eso es insostenible, es realmente insostenible. Y además... haciendo futurología, el paro, indefinido, cuánto tiempo dura, claro, y pueden empezar a ver estos brotes de gente que diga yo voy a desbloquear, yo no voy a dejar bloquear, y eso es terrible, a mí me duele profundamente ver eso, de entre hermanos bolivianos enfrentándonos por algo que es un instrumento para el desarrollo que conviene a todos, porque ojo, en Santa Cruz, y como tú has dicho, no queremos ver escenas en las calles de gente enfrentándose, porque todos deberían estar de acuerdo en que se haga el censo lo más rápido posible, con confiabilidad absoluta, para tener resultados lo más temprano posible, para que se haga la redistribución,
Si veo la proyección del INE, aquí está. La gente habla mucho de Santa Cruz. Hombre, la proyección del INE, si la veo, lo mejor es Pando, por si acaso. Dele. Pando como región, 24% de incremento. En Pando, todos los municipios, los 15, subirían de recursos. Todos. Mucho más que Santa Cruz. Mucho más. Cochabamba gana. Las capitales ganan. En el Chapare, hay municipios del Chapare que van a subir. Todos van a... Ojo, para que la gente entienda, no estamos hablando quién sube de población, es quién sube su proporción de la población por encima de la media nacional. Si tú subes 20%, tú subes 20%, estos suben 5, y el promedio es 10, el que sube 5 va a recibir menos recursos. El que suba por encima de 10 va a recibir más, es decir, depende de los datos finales que arroje el censo. Pero lo central es lo que estabas diciendo, es decir, el gobierno instigar a que grupos que viven en una ciudad donde todos deberían estar de acuerdo en saber cuántos tenemos en Santa Cruz, en toda la región, en todo Bolivia, y tener los datos para poder hacer desarrollo, para poder hacer lo que te decía. Vivienda, educación, salud y servicios, la haces en función no solo a los datos de la población, a los indicadores cualitativos de estas carencias, vivienda, educación, salud y servicios. Y cuando los celulares eran unos ladrillos y no había, hoy día uno viaja con esto, ¿no es cierto? El 2001 para viajar con uno de estos había que tener un baúl grande. 4 cámaras por acá, no sé cuál por acá, no sé cuántos libros, no sé cuántas máquinas de fax. Imagínate lo que hubieras tenido que llevar para tener esto. Hoy día tienes esto. Te puedes autoempadronar, puedes simplificar el trabajo, puedes avanzar mucho más rápido. Hoy, el 2001, tuvimos resultados finales de pobreza, dando más recursos a los municipios más pobres con la plata de la condonación de la deuda para paliar la caída en la proporción de ingresos que tenían de coparticipación tributaria. Se puede hacer. Más bien empieza a preparar eso el presidente y le conviene. Y finalmente, para dar, a ver, de repente los del gobierno, estoy seguro que miran domingo en la mañana a quién va a insultar Morales en el Chapare, ¿no? Los del gobierno, estoy diciendo, sí. No nosotros, a nosotros ya acostumbrados. Los del gobierno deben estar en el gabinete, al de defensa, al de justicia, ya, ¿no? De acuerdo a lo que le va. Pero claramente el corazón es justicia y gobierno por lo que hablamos. Pero estoy seguro que el gobierno también debe escuchar a José Gary Áñez, no solo por la trayectoria periodística, sino porque si hubieras estado de alcalde, estoy seguro que esto no pasaba, dicho sea, porque hubieras tenido un alcalde trabajando con todos, persuadiendo a los colegas de decir, oiga, nos conviene. Porque por lo menos te garantizo, José Gary Áñez, alcalde, hubiera tenido el grupo de las 9 capitales más el Alto, mostrando cómo a ellos sí les interesa. Porque no solo a Santa Cruz, el Alto, estoy seguro que va a haber crecido de repente más que la ciudad de Santa Cruz, cuando se hagan los números. Entonces, ¿qué es? Y no es cuestión de decir, quiero más plata, es porque la gente, fíjate, si ves las proyecciones del INE y la coparticipación tributaria, más o menos es $100 por mocha. 687 pesos por mocha. Pero en el presupuesto, de repente un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿qué significa eso cuando 500.000 personas se van de un lugar a otro? Que la plata se quedó atrás y la persona se fue aquí y no hay cómo darle salud, educación, y tienes que mover los recursos por el orden de los $50 millones al año, para donde se fue la gente. Ahora, ¿de dónde se fueron? ¿Los vamos a dejar abandonados? No, hagámoslo del diálogo 2000, ahí está la fórmula, por pobreza, el más pobre vale más y les compensa, pero empiecen a trabajar desde ahora, tienen tiempo para hacer, pero no se puede dejar esto, es poner una bomba gigantesca. Imagínate en año electoral, ¿cuál va a ser el tema del 2025? Arce dice, no, censo mayo 2024, ya, resultados mayo 2025, ya, démosle todo eso. A 5 meses de las elecciones vas a tener municipios diciendo perdí plata, paro, bloqueo, más escaños, menos escaños. No, esa discusión es difícil. Por eso hay que enfrentarla ahora, de una sola vez. Y ojalá que el gobierno entienda que le conviene eso, porque cuidado que, yo sé lo que decía, futurología, sí, que la gente no va a aguantar, que la gente está cansada, además, el tema no se va a ir. El paro puede durar 5 días, 100 días, 10 días, no lo sé, no queremos ver violencia, pero el tema sigue allí. Uno puede desactivarlo, cansarse, no lo sé,
pero el tema va a seguir allí. Como también cuando Evo Morales se quedó por cuarta vez, cuando desconoció el 21F, había un subtrato que después llegó al momento final. Sería fatal para el gobierno dejar esto, un tema explosivo. Para el 2025 vas a tener aquí el desfile de candidatos diciendo yo voy a conseguir 8 diputados más, yo voy a conseguir no sé qué. Y no es bueno para el gobierno, para nadie. Tiene problemas de la crisis económica, falta de divisas, que se farreó el gas, como decías, se farreó el gas. ¿Te acuerdas? Hoy día 17 de octubre, lo último que me había olvidado mencionar. La gente siempre cree que la consigna del Alto y de buena parte de Bolivia era constituyente y nacionalización. Se olvidan de la principal. ¿Te acuerdas cuál era? Industrialización. Y ahora estamos con una política energética de desindustrialización, porque teníamos 60 millones de metros cúbicos para producir, que la habíamos dejado, ahora están en 40. Y como no alcanza el gas, le están diciendo a las industrias, no, en lugar de vender a usted, para que usted haga industria, se la voy a vender, por lo poquito que me queda, a la Argentina y Brasil. ¿Y después qué? Domicilio. Y ojo, José Gary, 60 millones de metros cúbicos eran 50.000 barriles, porque el gas tiene líquidos. Bájale a 40, el 50.000, 32.000, 33.000. ¿Qué tienes que hacer? Importar más diésel, se van las divisas, se van los dólares. Antes, hace unos 10 años, energéticamente, económicamente, nos hubiera gustado lo que pasa en Ucrania y Rusia. No moralmente, no humanamente, pero porque subió el precio del petróleo. Hacíamos fiesta antes, acuérdate. Ahora lloramos cuando sube el precio del petróleo. Estamos como los esquimales que en el Polo Norte lloran cuando sube el precio del hielo. Por esto que han hecho, porque se farrearon el gas. Todo eso es complejo, es difícil y a suficientes problemas va a tener que enfrentar el gobierno. Agregarse este más que, ojo, va a quedar latente, mejor corten por lo sano. Y yo entiendo, la gente dice, hagamos un diálogo técnico para ver cuándo es la fecha, pero si usted en el decreto ha dicho que es en mayo, pues va a haber diálogo. Ya. Yo entiendo la desconfianza, decir, charlemos para ver los temas, pero va a ser en mayo del 2024 o junio. Como te digo, va a tener graves problemas en el peor momento. Bueno, con buena voluntad, si se quiere, ojalá, yo lo que más quisiera es que en los próximos 3 o 4 días se instale una mesa de diálogo. Creo que tú has tomado una iniciativa. Has dicho, yo le mando la propuesta al vocero. Con la credibilidad que tienes de periodista y con la autoridad también que representas, ya más allá fuera del micrófono, cuando sales a la calle, a una gran parte de la gente que está moviéndose en esto. Entonces, ojalá que se busque y ojalá que el gobierno entienda, le conviene. No se busquen problemas al cohete, artificialmente, cuando tienen problemas reales que son de difícil solución, tanto económicos como políticos. Ahora, le tengo que hacer última consulta porque se nos ha ido el tiempo y sé que tiene que ir a otros lugares también, pero esto está referido a que nosotros entramos en un caos por allá, con los comienzos de los 80, mediados de los 80, y una concertación nacional política generó una salida después de una crisis en el tiempo de la UDP. Esa concertación nacional política derivó en un proceso de estabilidad política de 20 años. Hubo un aparato que introdujo un relato desgastando a la clase política y fue encumbrando de a poco al líder cocalero que se fue adueñando de a poco de un partido político que hace uno que apellidaba como yo, ya se murió, don David Áñez Pedraza. Tío, abuelo de mis hijos. No mi pariente, por el otro lado. El escenario, sin embargo, hoy nos marca que no tenemos una posibilidad de un acuerdo político nacional para darle estabilidad al país. ¿Por qué? Porque la postura es, somos 55%. Hay que gobernar para este 55%. El otro 45% no importa. Eso lo dijo Morales después de una convención del MAS. En un discurso en la Plaza San Francisco, en la Iglesia San Francisco, cuando hubo la marcha Oruro La Paz de Evo Morales, el presidente habló de ese 55%. ¿Qué quiere decir? El MAS no ve al país
en su totalidad. Porque el país tiene montaña, tiene gas, pero tiene gente. La esencia es la gente. Desde ese marco, ¿cuál sería la alternativa para que busquemos un...? Porque las encuestas de base dicen que la gente quiere paz, quiere calma. Y es todo lo contrario lo que ofrece el gobierno. Ofrece guerra, lucha, división, pelea, todo el tiempo pelea. Y nosotros estamos, mientras nos enredamos en peleas, se melean la plata, se hacen monumentos, es un despelote, ¿no? Y la realidad es que estamos yeca y vamos a estar más yeca y tenemos que ir al... Aquí están colapsados, hay influenza ahorita en Santa Cruz, están colapsados al coto los hospitales y no hay cómo salir de ese escenario. Esa es la realidad. No hay una visión de estadista, yo no veo eso en ninguno de los actores políticos en este momento. ¿Cuál sería la alternativa? Porque al fin de cuentas, a usted, a mí, nos interesa la gente, nos interesa el país, nos interesa el futuro, la proyección a 40 años. El gas no fue un proceso de 5 meses, 40 años atrás se trabajó el gas. Ese marco no lo tenemos hoy de visión. ¿Cuál sería la alternativa o no hay posibilidad con el MAS? A ver, es difícil justamente por este fenómeno de que no hay animal ni gobierno con 2 cabezas, no hay especie con 2 cabezas, ¿no? Con 100 pies ya hablamos que hay, pero con 2 cabezas no existe. Es un adagio colombiano, que alguna vez lo escuché y tenía que ver con las dificultades de Colombia y que se repite en todos los lugares. Es un problema político que el gobierno va a tener que enfrentar, porque conforme pase el tiempo se va a poner peor. Y básicamente se trata, ¿quién asegura la candidatura del MAS 2025? El que maneje más poder. ¿Dónde está el poder? En el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en el partido. Y esa va a ser una lucha sin cuartel. Y hay gente que dice, no, eso lo va a ganar Arce y demás. Bueno, decían eso de Alberto Fernández. Y como te digo, ahora creo que ni café le traen en la presidencia de Argentina, de Alberto Fernández. A la señora Fernández sigue ahí desgastada. Bueno, no es exactamente comparable, pero no hay que hacer tampoco un vaticinio tan certero de que al final Arce tiene las pegas y demás. Eso tendrá que decantarse internamente en el MAS. En el marco de que tiene que gobernar para todos. Uno tiene que gobernar... mire, ¿cuántos mensajes no escucha uno de un presidente que saca no sé cuántos votos en segunda vuelta, 52, 57, y dice voy a gobernar y me voy a esforzar más por los que no votaron por mí, para mostrarles que merecía estar en la presidencia? Entonces hay que gobernar para todos, primero. En ese marco hay que sus problemas políticos que se arreglen entre ellos, su gresca. Los problemas económicos nos van a pegar duro, se farrearon el gas, están quemando las reservas, nos están dejando endeudados y le van a saltar a los recursos del ahorro interno de los trabajadores en las gestoras. Están por muy mal camino. Si esa es la situación y los problemas de falta de divisas no los van a poder solucionar rápidamente, ¿para qué se crean problemas artificiales? Además, con una muy mala voluntad. Cuando llega un grupo de mineros a media cuadra de la Plaza Murillo y tiran dinamita, no le dicen golpistas, no le dicen desestabilizador, le dicen, ¿qué parte del decreto quiere que le cambie? Santa Cruz en el Cristo, con una admirable cohesión societaria, que yo creo que eso es lo que envidia el gobierno. Digan lo que digan, en Santa Cruz hay una cohesión societaria que no existe en otros lugares. Y lo digo por experiencia. Aquí la gente no solamente se aglutina en función a soy periodista, soy empresario, soy industrial, soy gremialista, soy arquitecto, soy médico. No, porque soy de la Frate, porque soy de la Promo. No hay eso en otros lugares. Y en la Frate y en la Promo puede haber gente rica, gente clase media, no interesa. Hay un elemento de cohesión societaria donde la gente siente que el censo es un instrumento para tener mejor desarrollo. Y ya aquí todos estos cuadros, la gente ni los entiende, ni los ve, pero sabe porque está en la cola y dice, caramba, no hay suficientes médicos, no hay atención, en el colegio faltan profesores, y sale y hacen una demanda que es absolutamente legítima para la gente. Yo diría, en función al mediano plazo, el MAS se farreó el gas, hay que trabajar intensamente en hacer más exploración.
el último gran descubrimiento que ha hecho Bolivia es de la explotación que yo inicié, no yo, las empresas que vinieron, aquí o en Kawasi. Y he estado 7 años enjuiciado por Evo Morales, por haber hecho el descubrimiento. Él venía con banda, inauguraba, cortaba las cintas, decía, mire, y es el campo de los que más se está produciendo ahora. Y me he tenido que chupar 7 años de aquí, que todo anotado, una vez al mes a la fiscalía, las cautelares, en fin, se pasa ya. Me metí al negocio, no vengo a llorar. Sé de qué se trataba. Pero va a llegar la era del litio y estamos quedando profundamente rezagados. Hemos hablado de eso, yo he propuesto, yo creo firmemente Bolivia tiene que ser campeón mundial de las baterías de litio. Ahora, para hacer todas esas políticas de Estado grandes, ¿qué se requiere? No ponerse problemas artificiales como este. Yo sé que no va a servir de mucho, pero diré, si yo fuera el presidente diría, caramba, ¿cómo es posible? Primero, yo no entiendo cómo la gente que le dijo, presidente, vamos a hacer el censo en noviembre de 2022, ya hemos hecho el cognitivo, tenemos 98%, así, lo decían, todo avanzado estaba. Y le dicen, uy, presidente, le fallamos. Bueno, yo entendería que le digan 2 meses más, 3 meses más, no, 2 años más. Yo primero los despido. No entiendo cómo la misma gente que nos garantizaba todo esto, y los nombres son irrelevantes, es la gente que ahora... No, pero tienen un director del INE enfermo, Sí, que se sí. quiso ir y no lo dejaron irse. Yo no entiendo eso. En esta cadena de página 7 está, cuándo renuncia, cuándo vuelve, en fin. Había una decisión política mal calculada. Es decir, yo quiero, en mis años de presidente, evitar tener los resultados finales. Entonces, ¿cuánto me tengo que demorar? Bueno, hasta en eso le pelaron, como se dice. Porque han puesto mayo, junio 2024 y han dicho el otro día 12 meses. Mayo, junio 2025 van a estar los resultados finales. Aún demorando adrede, no importa. Tremendo problema que se les va a armar. Como te digo, se saltaron el rompemuelles para irse al barranco electoralmente el 2025. Pero por todo eso, ¿por qué el presidente nos dice, a ver, modifiqué el decreto de las gestoras para los mineros? Bueno, él ha dicho que él dice que hagamos una charla técnica. Muy bien, dé la señal de buena voluntad que le están pidiendo. Elimino del decreto la fecha. Y dice ya, elimino la fecha, ahora nos sentamos a hablar cuándo podemos hacer el censo con máxima confiabilidad, lo más pronto posible. Y que traigan las propuestas. Yo he visto a la señora, no me acuerdo muy bien de ella, Melvi se llama, creo, ¿no? Que está acá. Sí, era parte del equipo, yo me acuerdo. Yo conozco a toda la gente que hicieron los censos. Del 92, algunos ya no están, y del 2001. Claro, yo sé que algunos están en el BID, en el banco, no importa, los pedimos que los declaren en comisión, los traemos, yo se lo hago. Le hago 2 censos hasta el 2024, si quiere, le hago 2, no solamente 1, se lo hago 2 veces. No interesa, se puede, es cuestión de sentarse con ganas. ¿Y para qué haces un problema del que podemos terminar lamentando consecuencias que nadie quiere ver? Porque uno sabe cómo comienza esto, pero no sabe cómo termina. Las grescas, la violencia, el paro, el daño económico. Y finalmente, si algo que yo he aprendido también es que una cosa que me preocupa, en esto de cercos y bloqueos, el MAS es inepto, es corrupto, pero son mejores para bloquear y cercar. Esa es su especialidad, así se han hecho. Entonces, hay que tener cuidado dónde se va esa dinámica. Lo mejor sería que alguien, yo no sé si alguien lo está haciendo, decir, como tú haces de forma... personal estás haciendo, decir, bueno, aquí tengo una cosa, se la mando. Que alguien entable un conducto de diálogo y estamos hablando de 3 o 4 días, porque tú y yo sabemos que ya el viernes en la mañana ya no importa porque ya la gente ya entró. El paro, el contraparo ya entró, ya se prepararon, estamos hablando hoy día lunes, martes, miércoles, hasta jueves en la mañana. Que ojalá que el presidente la gente avanza, la gente impresionante. No. Yo ayer miraba en algunos grupos que son de la radio, ya la gente está en la economía del menú de las ollas comunes. O sea, fideo así, porque, claro. O sea, locro así, más agua así. Es decir, la gente ya está en el paro. A mí me impresiona lo que usted decía hace un momento, o sea, no se olvide el gobierno que esto funcionó, pues. Históricamente ha funcionado el paro cívico en Santa Cruz. Lo pueden desgastar, no importa. Sí. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que todos los esfuerzos técnicos, porque yo insisto, la discusión no es técnica, pero bueno, hay que responderle técnicamente al gobierno porque ha plantado ese escenario, pero
No es técnico, esto es político. Y yo no veo voluntad política más allá de la política de permanencia y eternizarse en los cargos. Eso es lo que tiene el MAS. Y parecía que Arce podía ser distinto, porque uno entiende, tiene una formación, mal administró la plata, es cierto, se compró unas alfombras, qué sé yo, hizo un palacete de su ministerio, en fin, pero ya, ni modo. Era el nuevo MAS, lo encarnaba la revolución del proceso de cambio, va a ponerle un nombre si quiere. Y es lo mismo. También está pensando, en vez de pensar en la gestión, en lo uno, en el ciudadano, no, está pensando en la reelección. Pero si llegaste ayer, viejo, termina tu gestión y ve cómo te va, pues. Claro. O sea, y el otro que está lejos lanza su candidatura bicentenario. Sí. Y nosotros, y los ciudadanos, ¿dónde estamos? Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, eso es lo dramático, José Gary, que el próximo año, cuando lleguen profundas dificultades económicas, esto de que con el gas cada día que sube el precio nos va peor, porque tenemos menos gas, exportamos menos gas, menos líquidos, tenemos que importar más diésel, se nos van las divisas. Terrible. Vas a tener que cortar el gas a las industrias, Bolivia, ¿te acuerdas la consigna? Andrés Solís Rada era el especialista. Que se la agarraron en el alto. Industrialización, ¿no? No vender el gas en bruto, sino hacer aquí la electricidad, las industrias. Ahora es al revés. Vamos a industrializar Brasil, Argentina y no Bolivia. Es decir, es una tras de otra. Esos son problemas que hay, esos son los problemas de la gente. Estos otros son los artificiales. La gente necesita desarrollo. Para tener desarrollo y políticas sociales, con mapa de la pobreza, con indicadores de población, de gente del lugar, necesitas el censo. Cuanto antes. Y de forma confiable. Nadie le está diciendo salga a hacerlo en una semana y hágalo mal. Como les digo, ya déjenme de hablar de Chile, díganme, Marco Labaña se llama, el chico de Argentina, que es el hijo del exministro Roberto Labaña, a quien conozco. Él es del INDEC en Argentina, él ha hecho el censo, allá. Con muchos de estos temas que te digo, de empoderamiento, háganlo, saquen este tema de acá y después habrá tiempo para todo el resto, pero primero dedíquense a hacer la gestión que se necesita hacer y dejen de lado esta gresca artificial. A ver, lo siguiente, yo sé que se armó una controversia entre el gobierno que si Evo había sacado más que Arce y comparando con años anteriores a los del MAS, y no por ser querer hacerle sugerencias, no, la realidad. El 2019, de aquí a 3 días se va a cumplir, Evo Morales, con aparato del gobierno, con Canal 7, con helicóptero, con avioneta, con el voto consigna, con el servidor oculto, con las actas modificadas, como ha mostrado la OEA, y ha respaldado la Unión Europea, y ha respaldado ya Estados Unidos, ya con todo, probado y demostrado, sacó 47%. Un año después, claro, pasó el COVID, la malhadada candidatura de la presidenta, todo lo que sucedió. Un año después, sin avión, sin helicóptero, sin el servidor oculto, lo que fuese, Arce sacó 55. Entonces, ¿quién es el problema? Un ratito, elecciones regionales y municipales. Volvió Evo Morales, ¿te acuerdas? Dedazo limpio. Silletazo volaba, dedazo, él puso candidatos en Beni, en todos los lugares. 42. De 47% del 2019 Evo Morales, con todo el aparato del Estado y los servidores ocultos, un año después 55 Arce. Vuelve Evo Morales, jefe de campaña, otra vez a 42. Ahí están los datos de la realidad. Y por eso es que Evo Morales está desesperado por tomar el Ejecutivo y controlar los temas del Hotel Las Américas y de Dávila y otros, por borrar la narrativa, y siempre ha tenido una animadversión profunda a Santa Cruz, que yo no sé por qué Luis Arce la ha heredado. Yo sé por qué la tiene Evo Morales. Yo lideré el esfuerzo, junto con mucha gente destacada, Nayar, Kiefer, que en paz descanse, muchos otros, Osvaldo Antesana. Somos el único país del mundo que en 5 años redujo 80% de la producción de cocaína. 80%. De 250 toneladas a 45. Porque hay que medir cocaína, la coca de 4 cultivos, ahora es con microondas, con lavadoras, cambia la tecnología. Cocaína, 80%. Claro, con una resistencia feroz. ¿Y qué hacía Evo Morales, te acuerdas? Bloqueo. Y esperaba la feria. Feria Santa Cruz, bloqueo. Era todo para dañar a Santa Cruz.
tiene una profunda animadversión a Santa Cruz. Pues también no sé quién equivocadamente le tiró unos huevos, bueno, se le quedó el tema. Yo entiendo la de él. Él, para defender la coca del Chapare, que se hacía cocaína, estrangulaba a Santa Cruz. Eso le generó una animadversión profunda. ¿Por qué Arce ha heredado eso? No entiendo. ¿Por qué si él, sin el aparato del gobierno, sacó con credibilidad económica inmerecida, pero no importa, la tenía, sacó más votación? ¿Por qué se somete? Cuidado que le pase lo de Alberto Fernández. En Argentina, en el COVID, tenía como 75, 80% de aceptación y la señora Cristina 30%. Hoy día se desplomó Alberto Fernández y ahí sigue la señora Fernández de Kirchner. Entonces no herede las grescas. Y en ese caso una inferencia interna, ¿no? Porque se desploma él después del buri de su mujer, ¿no? Así es. Claro. Así es. Cuando y eso lo sabían solo los de ahí, pues. Claro, tienes toda la razón. No, a ver, recuerdas, en Argentina, para la gente que está escuchando, hubo cuarentena es poca cosa. Salías a trotar por, no sé qué se llama, el barricito ese Palermo, no sé, te metían preso por salir a trotar al aire libre. Porque era una cuarentena que más o menos te cerraban en la casa con 4 candados, no podía salir. Y resulta que el hombre andaba de parranda con la señora en la Casa Rosada, claro, qué hipocresía. Y después los ministros, que cuando llegaban vacunas, que se llamaba vacunatorio VIP, primero vacunados los ministros, en fin, eso lo fue desgastando, pasó lo que sucedió. Y ahora ya nadie lo escucha. Claro, pero fíjese el escenario nuestro. Que si estaba todo en calma y de repente, tus hijos son corruptos, pública. Se fueron de mambo, ¿no es? No. Tus hijos son empleados afuera, o sea, ya la pelea interna llegó a un límite impensado ya. Lo que dice es bien interesante, ¿no? Esas maniobras que hace el señor Morales de decirle, yo le he dicho al señor Arce que está rodeado de corruptos, que está rodeado de narcos, que su familia... Y sale y dice, yo le he dicho privadamente y después lo anuncia. Claro. y ahora, fíjate, ayer que dice, no entiende pues los ministros, porque además, no, como te digo, deben escuchar todos ahí, a ver a quién le toca hoy día, la ministra de Presidencia, el de Defensa, Novillo. Hombre, Novillo. Yo me acuerdo, José Gary, un detalle que le voy a contar a la gente, seguro que se han olvidado. Evo Morales entró a la presidencia, se fue a la residencia, no tenía familia, o por lo menos no tenía familia con él. Se los llevó a vivir con él en espíritu de trabajo a los presidentes de las cámaras. Santos Ramírez, presidente del Senado, Edmundo Novillo, presidente de diputados. Revisa la prensa. ¿A San Jorge? Sí, a San Jorge. Anunció que se fueron para trabajar juntos. Ya me acordé. Presidente del Senado, presidente de diputados, Edmundo Novillo. Y ayer le dice que poco menos lo está persiguiendo, era su compañero de cuarto de la casa, y tenían ese grado de amistad. Y mira lo que es la perse, como decimos, la paranoia a la que está sujeta. Es que ya, olvídate que el de gobierno, ¿no? El que era su compañero de casa el 2006, que era su amigo íntimo de años, hoy día dice, me quiere hacer no sé qué, me quiere hacer. Esa es la paranoia. ¿Pero por qué? Porque él sabe lo que ha hecho. Y está extremadamente nervioso por lo que pasa. Pero en su nerviosismo contagia, o por lo menos busca transferirle sus enemigos a Santa Cruz. Presidente Arce, ya está bien. Hemos explicado la gresca que tenía Evo Morales con Santa Cruz, histórica, por todo eso. ¿Usted para qué? Yo le digo, a ver, siéntese, muy bien. Hay desconfianza porque hemos puesto una fecha que no tiene sustento ya. Así como hice con los mineros de Guanuni, chao esa fecha del decreto. Muy bien, adiós. Ahora sentémonos. Muy bien, sentémonos, veamos todo. Al que más le conviene hacer el censo con máxima confiabilidad y lo más antes posible es al gobierno nacional. Porque, José Gary, cuando llega esta discusión, yo aquí te puedo hacer modelo, yo no tengo ninguna propuesta, pero sí, van a subir diputados, van a bajar. ¿Qué dice la Constitución? Se redistribuye diputados con una equidad. ¿Qué era equidad? 4 diputados mínimos. Para los 6 departamentos pequeños, para los 9, hay diferentes permutaciones, no importa. Escenario que hagas va a cambiar. Y políticamente lo que siempre se ha hecho es que no puedes redistribuir tanto que pierdan 6 departamentos. Porque en el Senado no pasa esa ley, ¿no es cierto? Tiene que más o menos quedar 5 departamentos o igual o un poquito mejor. Hay un equilibrio político que hay que encararlo, que hay que discutirlo. Ya, no voy a corresponder ni a mí ni a ti, ese es en el Congreso. Pero empecemos a trabajar en eso. Que dé la señal de buena voluntad, que se evite el paro, el presidente Arce,
que se siente a dialogar, y a él le conviene, más que a cualquier otro, sacar el procesamiento de resultados finales, distribución de escaños, asignación de recursos de un año electoral, y lo que va a ser inmanejable cuando toque. Mejor le conviene hacerlo antes. Cada que intento cerrar la entrevista, usted toca otro tema y se me va a otro escenario. Hace un momento usted me decía lo que fue la lucha contra el narcotráfico y el impacto sobre el liderazgo de Evo Morales en ese momento. En esencia, siempre el proceso de legalizar lo ilegal en relación a los sembradíos de coca, pero además el gran negocio del narcotráfico, que también tiene un marcado signo en los últimos 15 años, con inclusive un detenido y una carta, un detenido en Argentina, ¿no? Y una carta de agradecimiento del vicepresidente del MAS a nombre del entonces presidente Evo Morales por los aportes al movimiento al socialismo. ¿No será esa la heredad? A ver, yo creo que ese es uno de los muchos temas. No sé, he visto la carta, dicen que sí, dicen que no, pero a ver, todo eso son artilugios que genera Evo Morales para distraer, que la carta tenía el sello o no. Veamos la realidad. No sé cuántas cartas hubo o no hubo. La realidad que conocemos de siempre es que la coca originaria, milenaria, tradicional, es de Yungas. Y que ahí era legal. Evo Morales. Y nos marcábamos 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas. En el Chapare, en los estudios que publicaba Naciones Unidas, yo una vez salí, mostré el estudio y un diputado al MAS me dijo, otra vez, otro juicio. Bueno, otro más. Y yo estaba mostrando los datos del estudio de Naciones Unidas que llevaba el sello del gobierno de Evo Morales. Hágale pues juicio a su gobierno, la Cancillería presentaba. Y te mostraba los estudios que más del 90% de la coca del Chapare se destinaba al narcotráfico. Después fueron morigerando los términos, ¿no? Porque Morales se quejaba de eso. Decía, no al narcotráfico, a fines ilícitos. Y creo que ahora dice, no pasan por el mercado legal. Estamos hablando de lo mismo, buscándole eso. Todo el mundo sabe eso. En cambio, en Yungas pasa por el mercado legal. Y el adversario de Yungas siempre fue Evo Morales. Y ahí ves lo que está pasando con Yungas. Él quiere controlar, tiene el control omnímodo de los cocaleros del Chapare. Él quiere controlar también a los de Yungas. Siempre ha intentado hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le permite, si controla todo, diluir. Y dice, yo soy el presidente de los cocaleros de Bolivia. Él no es del Chapare. Y por eso tiene que destrozar, copar a los productores de Yungas, y por eso los criminalizan una y otra vez. Franklin, esos son los más enemigos que cualquier cruceño para Evo Morales. Franklin Gutiérrez, todo lo que ha pasado ahora con Machicao, todo lo que hemos visto recién. Entonces, tiene que ver con un tema de fondo. Entonces, a mí me parece, pues, uno escucha decir a Evo Morales, quiero ayudar al compañero Luis Arce, porque están protegiendo al narcotráfico. Y lo dice sentado desde el Chapare, donde los estudios muestran que toda esa coca se destina, o gran parte de esa coca, se destina a los mercados ilícitos, como dicen los estudios que ellos presentan. Ese es el tema de fondo, y yo creo que ese es algo que, a ver, Evo Morales piensa que si yo manejo el gobierno, el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, voy a poder evitar que cualquiera de estas denuncias salga a la luz. Y más allá de la carta que fue, que no fue, hay un tema que he visto que es de verdad. ¿Te acuerdas qué se llama el policía? Sanabria. Sí. Que lo agarraron preso, vergüenza internacional y no sé qué cosa. Fíjate, en Brasil cada rato incautan cocaína boliviana, en Argentina pasamos vergüenza internacional con todo esto. Y es un tema real y de fondo, pero Evo Morales, su desesperación, ¿cuál es? Que hay una recompensa internacional por otro colaborador, este señor Dávila, sujeto Dávila. Entonces, eso lo tiene todo nervioso y lo agita. Y esa es su motivación, que hay que entender. Su desesperación, su angustia es eso. Hotel Las Américas, Caroline Dwyer. Esa señora, los que la han visto acá o los que han visto el documental, saben. Yo una vez la vi en un evento y uno se siente mal.
porque la señora no nos distingue. José Gari, Tuto, Novillo, Ars, todos somos lo mismo. Dice, en tu país, dice, en Bolivia, mataron a mi hijo. Y yo no voy a parar hasta obtener justicia. Y uno ve y se queda, no es mi país, claro, es terrible lo que pasó ahí. Como es dificultoso el narcotráfico. Entonces, eso va a ser un tema interno que los tendrán que ir manejando y procesando. Pero entonces, volvamos a lo central. Eso va a tener su propia dinámica interna, que se entiendan entre ellos, finalmente ya. Ahora, Arce no tiene por qué seguir la línea rabiosamente anticruceña de Evo Morales, que tenía esos orígenes que hemos hablado. Él puede dar una señal muy clara y no enredarse. Próximos 3 días, decir, muy bien, convoco, que venga la sociedad civil, vengan los empresarios. Todos queremos censo, nadie quiere paro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todos queremos censo, nadie quiere paro. ¿Qué queremos del censo? Confiabilidad y celeridad. Y más que celeridad es cumplimiento de los cronogramas. Porque, ojo, José Gari, ese es el último censo bien hecho, es 2001. El del 2012, los resultados finales y preliminares no coincidían, fue cualquier cosa. Y la gente en el Congreso ni discutió los escaños. Además, ¿por qué hay que ir acelerando? Habría que buscar la convergencia de sacar esto de año electoral. Porque si ahora, asumiendo que Arce impone hacer esto 2024-2025, estás diciendo que cada 10 años en Bolivia va a haber un caos de la Gran 7 en redistribución de recursos económicos y espacios políticos cada 10 años, garantizado. Una elección tranquila y la próxima en medio del lío. Porque ya él ha dicho que los resultados van a estar, la elección es octubre 2025. En mayo o junio van a estar los resultados. ¿Y qué va a decir? No, ya no se puede cambiar la ley de escaños porque ya fue hecha. No. ¿Qué va a decir? No, la coparticipación tributaria no redistribuyamos, no repartimos otra vez en junio, no, esperemos hasta enero. ¿Tú crees que la gente no va a poder salvarse de eso? Entonces mejor es ahora enfrentar con calma, con propuestas, y como te digo, en el tema económico, que a la gente le importa más que el tema de escaños políticos, y te lo digo con experiencia, porque el tema de escaños políticos, tú conoces bien Santa Cruz, te garantizo, tú dime de Santa Cruz, 28 diputados, nómbrame 15, nómbrame 12, salí a la calle a preguntar. Está bien, son los problemas de la democracia que existe. Pero sí lo del dinero, claro que le interesa a la gente. Y por eso, señor Arce, si usted da la señal, dice ya, vamos a hacer el censo lo antes posible, con la máxima confiabilidad, discutamos y trabajemos desde ahora en que el día que estén los resultados, hagamos un esquema semejante al del diálogo 2000 que hicimos con el hippie, con la iglesia, con el Papa Juan Pablo II. Él fue el que nos consiguió la presión moral del nuevo milenio y condonemos las deudas. Y condonamos en Bolivia, entre la primera, la segunda y la última, cerca de 5.000 millones de dólares. ¿Y qué se hizo? Buena parte de esa plata se repartía a los municipios por población y pobreza, para que los municipios rurales reciban 4, 5, 6 veces más que los citadinos. Hagamos un programa así. Si hay condonación de deuda, bien. Si no, pidamos un préstamo, paliemos eso. Si eso hace y trabaja a tiempo, todo el mundo va a quedar tranquilo y todos van a poder planificar mejor su desarrollo, porque te reitero que esta idea quede para la gente. La gente repite, sí, el censo dice cuántos somos, dónde estamos, pero también te dice qué faltas, qué necesitas en vivienda, en educación, en salud y servicios básicos. De repente ya no línea fija de teléfono, pero sí internet, por ejemplo. Donde hay internet, donde hay 4G, donde hay lo que fuese, donde hay Wi-Fi, que no hay, todo eso es necesario para el desarrollo. ¿Es mejor para el gobierno nacional? Sí, tener los resultados cuanto antes y confiables. Para las regiones, también. Aquellas que van a sufrir una merma de recursos porque su población es una proporción menor de lo que era la última vez que se hizo, hay que buscar un mecanismo de compensación. Cuanto antes empecemos, más rápido vamos a avanzar.